que Andalucía tu dinero te premia. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros y por cada $1000 en plazo fijo, recibe una raspadita con la que puedes ganar 5 motos y miles de fabulosos premios instantáneos. Además, si mantienes tu saldo promedio, participas en el sorteo de un Kia Rio R y paquetes vacacionales de lujo. En Cooperativa Andalucía, ahorra, raspa y gana. Usted tiene 3 mensajes nuevos. ¡Pa! Hay una fuga en la ducha y se inundó todo. Amor, creo que se dañó la tele y no hay luz en la casa. Señor Aldaz, lamentamos informarle que han robado su domicilio. Aseguradora del Sur te ayuda a estar preparado cuando el tiempo no corre a tu favor. El seguro Mi Hogar te cuida a ti, tu vivienda y tus bienes. Visita nuestra página web aseguradoradelsur.com.es. Conoce los beneficios y contrata hoy el plan a tu medida. Somos como tú. Sabemos el valor del tiempo. Por eso nos preocupamos por el tuyo. Hoy el servicio personalizado significa mucho más. En los talleres genuinos Chevrolet contamos con la mejor tecnología para cuidar tu auto. Programa tu cita, tráelo con nuestros técnicos especializados y recibe tu auto a tiempo. Así es nuestro servicio personalizado. Somos como tú. Talleres genuinos Chevrolet. Chevrolet. Find new roads. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:57. Estamos saludando ya para integrarse a esta mesa de trabajo al señor asambleísta Diego Salgado, al doctor Ramiro Román y al coronel Fausto Cobo. Con ellos vamos a conversar y a dialogar no solo las comparecencias dadas en la Asamblea, en la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional, sino también, sumado a esto, el informe de la Contraloría, que al parecer ya señala algunos, señala y dice, esto es, y hay una glosa de 2.5 millones de dólares, sumada a las glosas, podríamos decir, pero también las comparecencias que se han dado en el seno de esta comisión. Entonces, al saludarle, primero ya la comparecencia del señor general Borges. Claro que la imagen que nos quedó es esa confrontación con el general Gabela de los dos, ¿no? Justo saliendo al Congreso, es una imagen siempre muy, muy fuerte del señor general Borges con el general Gabela. Esto fue lo que al salir de la comisión dijo el señor general Borges. Bueno, la rendición de cuentas es eso, asumir las responsabilidades. Obviamente la responsabilidad después de la investigación, si ustedes ven la Contraloría, no encuentra responsabilidades de mi gestión, ni de comité de contrataciones, ni comandante general. Y al último parece que había una glosa como de algo, tendrá que verse los responsables. Pero realmente el ente encargado de investigar todo esto, yo usé un término que puede sonar despectivo, pero es la realidad. La Contraloría ha escarbado completamente todo este asunto y gracias a Dios no encontró nada. Aprovecho la oportunidad, realmente trabajando tantos oficiales, uno piensa a veces que alguien va a fallar. Yo creo que los oficiales hicieron las cosas correctas, todo fue legal, todo fue correcto y bueno, estamos en estas circunstancias, ¿no? Y yo creo que en la comisión debe venir toda la gente que termine de aclarar esta situación, porque a pesar de los 6 años y el agua que ha pasado bajo este puente, parece que siguen las inquietudes. Aunque lo que yo les digo es las cosas como se dieron, exactamente como se dieron y las cosas están claras. A lo respecto que usted me dice si fue una buena compra o no, yo le digo, los procesos hicieron correctos y cuando el proceso es correcto el resultado debería ser bueno. Entonces, digo, yo no voy a justificar si es bueno o no el helicóptero, el proceso, la compra aparentemente se dio bien. Ahora ustedes que parece que saben, vean las causas por las que se cayeron los helicópteros, investiguen, yo no me voy a referir a eso, ustedes son periodistas, pero entonces sí saben, entonces ¿por qué insistimos en el tema? Vayan a ustedes, vean las causas que se dieron. El primer accidente que estuve yo realmente fue terrible, me golpeó, pero no por eso estoy contra mi gente, tuvieron la culpa de ellos. Pero y el resto, ustedes son periodistas, investiguen. Parece que acá le quieren poner a uno a decir qué le parece, pero si ustedes saben, averigüen. Miren, como yo le decía, la Junta de Investigación de los 4 accidentes es una junta multifuerzas, con aviación civil, los otros. Ellos no les van a mentir, ellos les van a decir exactamente lo que pasa. Exa FM. Señor asambleísta Salgado, bueno, estas son unas palabras que nos deben llevar a meditar. ¿Cómo ha vivido usted estas comparecencias? ¿Se dijo lo que logramos nosotros trasladar a la ciudadanía? ¿Qué cuestionamientos tiene? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Y antes de nada, yo quiero solidarizarme con usted de los ataques de este gobierno
a quienes pensamos diferente, a quienes no les estamos cepillando, por decir algo, nos persiguen con plata el pueblo ecuatoriano. A mí en la sabatina me trató de miserable. Yo creo que miserable es usar los recursos del pueblo ecuatoriano para perseguir a opositores. Por lo tanto, es simplemente un reflejo, es un espejo. Los ecuatorianos no podemos, yo no puedo permitir que nosotros dejemos a un lado, como todos los sábados insulta este señor, que ya se va. Creemos que nos debemos acostumbrar a este trato. Yo por lo menos no lo voy a permitir y estoy elevando mi reclamo inclusive a organismos internacionales. Así es que mi solidaridad, Francisco, y mil disculpas por tomarme estos segundos. El general Borges compareció ayer a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Ciudadana o Seguridad Integral, perdón. Y en la misma tónica, oficiales en servicio activo y pasivo desde el miércoles anterior, el miércoles pasado. Antes de nada, la ciudadanía debe conocer que el cuarto helicóptero de los 7 Drups adquiridos por el Estado ecuatoriano se cayó el 26 de enero de 2015, es decir, hace más de un año. El primero se cayó en el 2009. Se pretendió un juicio político, que la investigación y el análisis de algo tan grave duró apenas un mes. En los primeros meses de 2010, Silvia Salgado, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, y coincidencialmente el secretario de esa misma comisión, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, archivaron la posibilidad de que se investigue. Fíjese, se había caído hasta ese entonces un helicóptero. Ahora van 4 y 3 muertos. 3 muertos, 3 distinguidos miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, muertos por irresponsabilidad desde mi punto de vista de haber firmado el contrato con estos helicópteros de dudosa funcionamiento. ¿Y cuántos recursos económicos del Estado ecuatoriano? ¿Cuántos dolores de cabeza? Como dice el general Borges. Voy a llegar a su pregunta. El general Borges, como excomandante general de la Fuerza Aérea, en el momento que se adquieren 7 helicópteros, yo creo que tiene mucho que decir. Ayer habló en derecho, inclusive la hora, si no me equivoco, hoy día o ayer mismo, acogió mis declaraciones, porque no puedo estar en desacuerdo. Si el general Borges dice que se actuó apegado a la ley, sobre todo en lo que se refiere al pliego y a las especificaciones técnicas, ya nos está dando la pauta. Solo por citar un ejemplo. La necesidad número 19, que los helicópteros que vaya a comprar el Ecuador para rescate deben tener la licencia FAR o JAR. ¿Qué se refiere? Esto es una certificación de los Estados Unidos en el caso de FAR y una certificación europea en el caso de JAR. Me parece importante, todos los miembros de la FAE que han pasado por la comisión han certificado que es importante contar con esas licencias y por eso imprimieron en el pliego del concurso, en las especificaciones técnicas. El general Borges dice que las especificaciones técnicas aprobadas son ley para la firma del contrato. Se firma el contrato con una empresa que no exhibe nunca, Francisco y amigos, jamás exhibieron la licencia FAR y JAR. Ese ya es un motivo para no haber firmado el contrato. ¿Quién firma el contrato? El ministro de turno, el ministro de Defensa, Javier Ponce, comandante general, el señor Borges, y obviamente hay una comisión técnica atrás de esto. El general Borges también dice, y ustedes nos acaban de recordar con el audio, que la Contraloría, voy a ser textual, la Contraloría ha escarbado, tan ha escarbado, es verdad, que en el informe de 2012, DA30047-2012, del periodo comprendido, el examen de 2007-01 hasta el 2011-0630, dicen la conclusión, y permítanme muy rápido. Las especificaciones técnicas preparadas para la adquisición de los helicópteros no fueron las adecuadas, no
fueron las adecuadas, ya que de acuerdo a los informes de la Comisión Técnica, Económica y Legal, calificó la oferta de la compañía Hindustan Aeronautics Limited, HAL, sobre la base de un certificado homólogo o equivalente a la aeronavegabilidad FAR 29, estándar de la Dirección de Aviación Civil de la India, y certificado tipo válido FAR de Dirección de Aviación Civil de Chile. Claro, la Contraloría es muy clara en su conclusión. Sin embargo, me parece a mí muy débil en tomar decisiones, por ejemplo, para sancionar a los responsables de esto. Comenzando, yo insisto, con el ministro que firmó el contrato. Ayer se dijo algo muy grave de parte de la señora presidente de la comisión. Ella dice que no se debió haber firmado, palabras más, palabras menos, con esta empresa porque ha costado 3 vidas de ecuatorianos y recursos económicos. Por lo tanto, la empresa que vende estos helicópteros tiene responsabilidad. Y estoy de acuerdo, pero es muy grave. Claro, no estamos en juicio político, estamos simplemente analizando por encargo del Pleno qué es lo que ha sucedido. Para presentar un informe. Pero de alguna manera eso. la Presidenta debe tomar ciertos recaudos, recaudos para no pretender desequilibrar la balanza. ¿Sintió que había una dirección hacia dónde se ha de resolver Mire, esto? y me parece que se olvida la señora Presidente, Case, que el contrato tiene 2 partes. Uno, la empresa que vende, que provee, y otro, el Estado ecuatoriano que compra. Por lo tanto, las 2 partes, el momento que se firme el contrato, tienen responsabilidad. Yo le estoy hablando, ahora nos hemos dedicado a la etapa precontractual. Para mí, me parece un tiempo perdido. Porque, claro, quieren desprestigiar, por ejemplo, al comandante general Gabela, diciendo que él quería que se compren otros helicópteros, simplemente para resumir. Porque han sido muy duros en la comisión con el señor Gabela, y sabemos que por desgracia no se puede defender, pero también se ha dicho, por ejemplo, Wellington Sandoval, el ex ministro de Defensa, me parece que fue muy sincero, y él dijo, si hubiera sido por mi decisión, yo hubiera comprado Eurocopter, por ejemplo. Otro dijo, yo hubiera comprado unos polacos, por ejemplo, y lo ha dicho, están las grabaciones de la comisión, pero se da por casualidad que el comandante Gabela pudo haber querido comprar algo que no se compró. El señor Wellington Sandoval pudo haber querido comprar algo que no se compró. Lo que se compró son los DRUP, y los que se cayeron y que no sirven para nada, según los propios técnicos, son los DRUP. Entonces, no hay a dónde irse. Señor Coronel Cobo, usted planteó un juicio político, pero parecería que lo que hay que rescatar es que se está, a lo largo de los años, quizá ya le preguntaremos al doctor Román, quizá por esa lucha constante de la esposa del señor general Gabela, todavía no perdemos la oportunidad de escandalizarnos, no de escandalizar, sino de escandalizarnos de lo que ha pasado. ¿Siente usted que ya se está en el camino de la investigación o usted no encuentra eso? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, cuando fui asambleísta presenté este juicio político, en este caso de la compra de los helicópteros DRUP, que es simbólico para recordar, no tener amnesia de lo que significa un caso irregular en compra de armamento militar, que ha producido, como dijo Diego Salgado, muertes. Y no solo eso, sino también un desprestigio de lo que significa la defensa nacional. Yo, creo que voy a tener una segunda intervención, voy a dar los antecedentes para fundamentar mis futuras exposiciones. Primero, es inconcebible, es inaudito que a estas alturas del partido, cuando este gobierno está saliendo, es un gobierno saliente, Correa es un presidente saliente, se quiera hacer pensar a la ciudadanía que desde la Asamblea Nacional se está fiscalizando. Eso es absolutamente no creíble. ¿Por qué razón? ¿No le da confianza este hecho de que estén compareciendo, de que por fin haya por lo menos un tratamiento? Mire, ¿no? el objetivo de la Asamblea Nacional para cualquier ciudadano es comprensible, es una fiscalización política. El tiempo
para los responsables políticos de la compra de estos helicópteros ya prescribió, porque la ley determina que después de cumplido un plazo en el ejercicio de la función, como por ejemplo el ministro de Defensa, que es el representante legal que firma este contrato, ya no puede ser juzgado políticamente, porque ya feneció su plazo. En segundo lugar, esta Asamblea Nacional, que no tiene legitimidad, vea, si usted le pregunta a los ciudadanos cuál organismo, cuál colectivo tiene más credibilidad en este país en temas de fiscalización, le van a decir claramente, esa comisión de ciudadanos anticorrupción que andan por allí luchando en contra del poder, en contra de las instituciones que son las responsables de fiscalizar. O sea, esa comisión, esa asamblea no tiene legitimidad para hacerlo a estas alturas. Acaba de decir Diego Salgado, estamos simplemente buscando la forma de distraer la atención sobre los verdaderos problemas que tiene el país y levantando polvareda. Aquí no va a pasar absolutamente nada. Porque si usted llama este momento a unos 10 alumnos de primaria de este país y les indica, aquí está un abogado distinguido, y les indica, verá, señores alumnos, aquí han firmado un contrato entre partes. ¿Es ley o no es ley para las partes? Todos los alumnos le dicen, es ley para las partes. Si es que no han cumplido con lo prescrito en el proceso precontractual y en el proceso contractual y se hacen cargo de helicópteros que no tienen las condiciones que dicen las bases, se ha producido un acto ilícito. ¿Será difícil eso determinar? No. Entonces eso que dice que están escarbando la Contraloría, eso es un cuento, porque en 5 minutos puede darse cuenta que aquí se cometió un ilícito, porque se recibieron helicópteros con partes que no cumplen las condiciones del contrato. Y eso en derecho público es un acto ilícito. Quizá en el texto entonces está correcto, pero ya en la entrega-recepción ahí están las dificultades. Mire, le voy a leer lo que dice textualmente, lo que dice el general Rodrigo Borges, que ayer fue a la comisión. Mire lo que dice. Comillas, si estas cosas son subsanables, no es necesario echar abajo el contrato. Mire lo que dice, son partes pequeñas. No es que todo el helicóptero ha sido viejo. Sí. El mismo comandante dice eso. El helicóptero son 3 de los 5 que no cumplen especificaciones porque el accidentado y otro están bien. Imagínense lo que dice. Pero más allá de eso, vea, este es un documento oficial. Este es un oficio firmado por Alonso Espinosa Romero, comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa en esa época. ¿Y qué dice en el párrafo 2 de este oficio? Dice lo siguiente, le está informando a Borges. Es así que esta comisión técnica verificó que 6 de los 12 motores no cumplían con el año de fabricación 2008 que establecía el contrato. Repito, textual. Es así que esta comisión técnica verificó que 6 de los 12 motores no cumplían con el año de fabricación 2008. Es decir, se incumplió el contrato y eso es un acto ilícito. ¿Será necesario 1 año o 6 años para fiscalizar esto? Y todavía más el informe de la Contraloría. Claro, ahora ponen glosas civiles sobre equipos que no se han recibido. Y sobre esto, ¿qué es lo de fondo? Esto es lo de fondo, pues compraron helicópteros con partes, porque el motor es una parte importante para que se eleve y vuele, pues ya como más le explico. No cumplió con el año de fabricación, por más que esté nuevo. No cumplió. Además, como dijo Diego Salgado, no tenían los certificados de aeronavegabilidad que se exigían en las bases. Y se presentó otro. Eso no se puede hacer en derecho público. No pueden cambiar las bases, no pueden cambiar el contrato. Eso es todo. Pero además de eso, Francisco, este caso no solamente queda ahí, pues, sino que hay que ver las condiciones en las que se compraron, pues. Porque resulta que meses atrás
nos atacó Colombia, pues, cuando estaba el puesto del narcoterrorismo instalado en nuestro territorio. Y entonces uno se pregunta, ¿acaso no se hizo un análisis para determinar cuáles eran los requerimientos prioritarios para la defensa nacional después de semejante hecho? Y entonces compran helicópteros que podrían ser importantes, necesarios para trasladarle al presidente de la República y para rescatar pilotos accidentados, cuando lo necesario era, obviamente, radares que hasta ahora no tenemos, aviones supersónicos para que puedan tener capacidades estratégicas las Fuerzas Armadas y no se vuelva a repetir un acto semejante. Entonces, eso hay que analizar. Y yo quisiera que escuchemos lo que la presidenta de la comisión dijo el día de ayer, ya casi al terminar la sesión. Que hemos hecho estas primeras comparecencias invitando a los miembros de las Fuerzas Armadas, invitando a los exministros de Defensa, pero no podemos dejar de solicitar a esta comisión la comparecencia de otros autores. El primero, quienes hicieron el control de todo esto, que es el Contralor General. Tampoco el señor fiscal, que tiene también que contestarnos algunas preguntas para poder hacer informe. Y para mí, de forma personal, no como presidenta de la comisión, como María Augusta Calle, quienes vendieron los helicópteros. O sea, porque resulta que es... igual, recogiendo una analogía que se hacía esta mañana, que se decía, yo me compro si no puedo comprar un Mercedes o un BM, me compro un Nissan. Yo me compro un Nissan y me sale malo el Nissan, porque el Nissan es el que se ajusta a mi presupuesto. Yo no tengo que reclamarle a mi marido por haber entre los dos decidido qué auto comprar, ¿no? Sino le tengo que reclamar al que me vendió mal el Nissan. Y en todos estos años, se ha hablado de las Fuerzas Armadas, se ha hablado de los procesos de contratación, se ha hablado hasta de los políticos que estuvieron ahí, se ha echado la culpa al presidente, cualquier cosa se ha dicho. Y nadie en todos estos años ha hablado de los señores representantes de la compañía que vendieron esos helicópteros alterando las cláusulas del contrato, sin honrar lo que se habían comprometido. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué haces así, Fernando? No, porque lo que estás diciendo es fuertísimo. Y lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero lo dicen los informes de Contraloría. No entregaron lo comprometido. Y eso es muy grave. Sí, es muy grave. No solamente porque se constituye un perjuicio para el Estado ecuatoriano, sino porque por esa gravedad tenemos muertos, ¿sí? Y ese es el objetivo del trabajo político que estamos haciendo aquí. Exa FM. Al saludar al señor doctor Ramiro Román, le diría, estas declaraciones de la señora presidenta, doña María Augusta Calle, lo que dejarían claro es un poco, sí, no se cumplió el contrato, pero en medio de ese no cumplimiento hay toda una historia y una lucha, tanto de la esposa del señor general Gabela como de sus abogados, y usted es uno de ellos. ¿Qué reflexión le trae esta fiscalización, doctor Román? Bienvenido. Bien, gracias, Francisco. Un saludo a todos los ecuatorianos y realmente gracias por esta invitación. Francisco, habiendo defendido desde hace muchos años ya casos de lesa humanidad, en un estado de represión se da lo que le pasa a usted y a muchos comunicadores y profesionales, periodistas. Ahora está pasando con los abogados. Vemos ya enjuiciados a los abogados de la Comisión Anticorrupción. La justicia, los jueces, los fiscales, el poder en sí lo que hace es tratar de callar. Y lo importante de los ecuatorianos, repetiré siempre, no debemos tener ni amnesia ni miedo, ni olvidarnos, ni tener miedo para actuar ni hablar. Porque estamos en un país democrático, eso por lo menos lo sabemos, eso dice la Constitución. Bien, con ese antecedente quiero dejar claro una cosa. Yo no voy a hacer pronunciamientos directos sobre posiciones de personajes políticos de este país. ¿Por qué? Porque la asambleísta Calle es política, fue elegida como política y planteó justamente una posición política cuando intervino.
Mire, yo quiero hacer una reflexión en el asunto. Y quiero comenzar con objetividad y verdades. La primera cosa, ¿cuál es la única verdad que tiene que investigar la comisión? Y le voy a volver a repetir, no solamente al asambleísta Calle, sino a los miembros. Aquí tenemos al asambleísta Salgado, que ha demostrado eso. Y es importante para los ecuatorianos, porque vemos que no es que somos todos los que no hacemos cosas, o cuando estamos de funcionarios o de empleados del Estado, que tenemos obligaciones jurídicas, no lo hacemos. Pero quiero dejar claro a todos los señores miembros de la comisión, porque no solamente ella virtió algún criterio el día de ayer, también lo vi al expresidente de esa comisión, el doctor en forma pública, pude conocerlo por algún noticiero. Pero hay que dejar claro que la única verdad aquí es el asesinato del general Jorge Gabela. Esa es una verdad. Y la otra verdad que no pueden decir no es que 4 DUF se han caído. Entonces son 2 verdades en las que tenemos que comenzar. Mire, en este mismo medio, con don Gonzalo Rosero, justamente se hablaba de que había productos de investigación. Y ahí ya se hablaba también de que había un tercer producto que tenía relación del trabajo y las labores del señor general Jorge Gabela con la oposición que él hizo en la compra de los DRUP, entre otras cosas. Porque, por favor, no solamente es la compra de los helicópteros DRUP, la posición que se debe haber tenido como sino comandante, también se casi expresó en todo, los ¿no? chiitas. Ya. Él habló de los radares. Y mire, en términos generales, los helicópteros DRUP dice que hicieron un gasto de $45 millones. Porque aquí se hablan de millonadas. Se habla de lo que tengo entendido. Los chiitas costaron $108 millones, pues. Y también tenemos que entender que los radares que compraron, obsoletos, porque además no pudieron ni conectarse, de lo que tengo entendido. Porque eso no lo digo yo, lo dicen incluso las autoridades ecuatorianas y cada uno de los que ha presentado informes aquí. Justamente, que además las garantías incluso dejaron de estar en el 2013 ya, es decir, no podemos cobrar ni las garantías por los radares, costaron $38 millones. Haga la suma de los millones que han gastado en armamentos obsoletos, en armamentos que acá en helicópteros que se han caído. Y lo grave es que han perdido la vida personas ecuatorianas, pues. Yo nunca oigo ni he escuchado a las personas que ahora veo que pretenden a veces callar cosas. Mire, cuando hay comparecencias yo voy a esperar y he dicho, lo dije aquí, he dicho en varios medios y lo he dicho públicamente, vamos a tener toda la paciencia del mundo y esperar las comparecencias. ¿Por qué? Porque cuando se hacen acciones se tiene que establecer que hay autoridades. Mire, este es un asunto y perdónenme que hable de derecho penal, que es lo que entiendo. Y los actos de acción o de omisión, hacer o dejar de hacer, en la función que se hace, tiene consigo responsabilidades. Entonces no es cuestión de dar criterios, porque además no se puede anticipar criterios cuando se va a hacer informes. Eso les pasó también a los de la Comisión Interministerial, porque estarían públicamente hablando cosas. Si ellos eran los que tenían que hacer la investigación, pues, ¿cómo podían anticipar criterios? Punto 1. Y punto 2, ¿qué pasa cuando muchos de esas personas estuvieron ya antes? Mire, cuando compareció el señor general Jorge Gabela, cuando estaba en vida, a la Asamblea Nacional o al Congreso de aquel entonces, sí, a la comisión también, fue amenazado. Que me digan que no. Si incluso los medios lo transmitieron, pues. Por eso, cuando hablan de presas corruptas, que no sirven, que solamente hacen mentiras y todo, eso es lo que ha quedado en la retina de los ecuatorianos, la amenaza al general, pues. ¿Sí? Y por obvias razones, ahí aparece una persona directamente haciendo eso, pues. ¿Cuál es el fondo del tema? Resulta que en ese momento estaba de presidente de la Asamblea, que después fue ministro de Defensa, pues, y que conformó una comisión interministerial. Entonces, yo digo, ¿no conocía antes los hechos? Terminó después haciendo de investigador.
Y ahora, ¿qué más hacemos los ecuatorianos? Entonces, yo quiero realmente solamente para concluir esta primera parte. Vea, yo con la familia hemos de solicitar las copias certificadas de las comparecencias. No queremos ni siquiera olvidar de cada una de las palabras, de los términos, de las comas y puntos que ha puesto cada una de las personas que ha comparecido. ¿Se siente agredida, perdón, la familia con esta comparecencia? Mire, hablar de una persona que está fallecida me parece un irrespeto. Realmente una falta de educación primero. Porque la persona que está fallecida no puede defenderse, pues. Entonces, si tenemos un poco de ética en nuestro actuar, la primera cosa que debemos hacer es dejar de hablar de los muertos. Por lo menos en mi país, usted pregunte al ciudadano común que camina en la calle, la ciudadana común que camina en la calle, ¿cómo vio esa intervención de cada uno de estos señores que han ido compareciendo, de los señores que han comparecido? Y que, por obvias razones, lo único que han pretendido es decir, es que el general Gabela era malo. Vea, ahora voy a hacer un recordatorio nada más, porque a veces parece que no se acuerdan de cosas. Mire, cuando yo defendí el caso de los hermanos Restrepo, y perdón que tope este tema, a María Fernanda, que ahora es una connotada productora, tenía 9 años, pues. ¿Y qué hacían los miembros policiales en aquel entonces? Es que la niña tiene que ser investigada hasta por drogas. Entonces hay que preguntar, ¿cómo así? ¿Encontraron alguna vez algo de eso? Nunca, pues. ¿Pero qué querían? Era desarticular incluso hasta una infante, hasta un niño, en ese entonces que tenía que ser protegido. Y parece que esa escuela la siguen hasta el día de hoy, porque lo único que han tratado de hacer es ese tipo de cosas. Mire, la familia se reservará las acciones y el derecho que tiene a hacer lo que debe hacer. Pero sí quiero dejar claro algo que es necesario. Repito, no se olviden de los tucanos, no se olviden de los chiitas, no se olviden de los radares, no se olviden de adquisiciones de armas y no se olviden de los DRUV. Y no se olviden de hacer una relación en los productos del trabajo del general y la oposición de él en el asesinato. Aquí ya se deslindó que hay delincuencia común. Esa es la única verdad que existe ya en el caso. Por lo demás, mire, aquí podemos usarlo esto. Yo quería que escuchara el asambleísta Diego Salgado. Esto fue en los archivos que tenemos del 14 de octubre del 2015. El exministro Fernando Cordero se refirió en estos términos a un poco a una etapa. Y yo después sí quisiera, doctor Román, que usted nos plantee qué nomás va encontrando en estas comparecencias y qué puede ya señalar. Pero esto fue lo que dijo el señor arquitecto Fernando Cordero. Como ustedes conocen, se adquirieron 7 helicópteros DRUV, que debían ser del año 2008 en adelante su fabricación. Su precio contratado fue de 45.2 millones de dólares y se les entregó en su momento un anticipo de 30 millones de dólares. En todos los casos se recuperaron los valores correspondientes a seguro. Los DRUV, como ustedes pueden deducir, siendo 7 DRUV y habiendo costado 45.200.000 dólares, tenían un costo cercano a los 5,5 millones de dólares. Eso es lo que le costaron al Ecuador en su momento. Los 2 últimos accidentes, los de enero de este año, el Ecuador fue indemnizado por la empresa de seguros que tenemos con 16 millones cada helicóptero, no porque nos hayan regalado dinero, sino porque ese es el costo de reposición. Hoy día un DRUV de las características de nuestra flota DRUV cuesta 16 millones de dólares. Exa FM. Bueno, por favor, disculpa, por favor, la desesperación y tengo que ir a la sesión, sí, por favor. Mire, yo antes de comentar esto simplemente tengo algo. Desde mi punto de vista, no se debió firmar el contrato. Ya. Está mal firmado. Después no se debió haber recibido helicópteros incompletos. Luego se debió haber permitido el juicio político. Hubiéramos evitado la caída de 3 helicópteros más
y muertes. Y por último, se debió haber terminado el contrato de inmediato. De inmediato. El señor exministro Cordero miente, pero absolutamente. Y hay documentos. El señor Cordero, el 14 de octubre de 2015, informa al pueblo ecuatoriano a través de una rueda de prensa que se daba por terminado el contrato. Y que es más, el Ecuador había sido ya indemnizado. Está mintiendo el exministro Cordero. Les invito a quienes les interese que analicen, investiguen y se metan a las páginas del CERCOP. Apenas el 6 de enero de 2016 de este año, el CERCOP recibe la resolución del ministro de Defensa, confirma en la misma fecha. Es decir, el 14 de octubre anuncia una mentira al decir que se da por terminado el contrato, cuando en realidad fue este año. Octubre, a noviembre, a diciembre, ya 3 meses después, casi. Realmente ahí se termina el contrato. ¿Cómo es que, sin terminar el contrato, el 14 de octubre, pudo haber recuperado dinero del seguro? Yo he solicitado ya esta información a la compañía de seguros, que da la casualidad que es del Estado, es decir, regentado por el presidente que ya se va. Entonces, si es que recuperaron ese dinero a través del seguro, de la compañía de seguros, el 14 de octubre, y recién se da por terminado realmente, legalmente, el contrato que comienza el 6 de enero de este año, ahí hay algo sospechoso. Por lo tanto, no le creo en absoluto al ministro. Y sin pasar, y le voy a dejar planteado por el tiempo, que los 2 informes de la FAE sobre los accidentes del 3er y 4er helicóptero, desde mi punto de vista, no son válidos. Sí. Y ya he dicho yo en otros medios de comunicación, porque el propio ministro Cordero dijo que uno de los helicópteros se cayó a las 16:40, cuando en realidad se cayó a las 11 de la mañana, 43 minutos, de acuerdo al boletín de la FAE, oficial y de acuerdo y publicado en el Telégrafo, en este periódico del gobierno. Por lo tanto, las pruebas están ahí. El ministro Cordero, el exministro Cordero, miente. Y una de las 4 razones que exhibe para haber renunciado a su cargo de ministro de Defensa, el primero es el caso Druf. Habría que preguntarle por qué le hizo renunciar el caso Druf. Y mil disculpas que tengo que gracias al asambleísta Diego Salgado. Ramiro y Fausto, un abrazo. Gracias. Coronel, ¿cómo entonces podemos, lo mismo que está pensando doña María Augusta Calle y el señor general Borges, ya que terminamos esto, pero terminamos despejando todas las dudas y descubriendo las consecuencias que estas dudas generaron, como el caso del señor general Gabela, ¿no? Mire, el séquito de Correa repite con diferentes adjetivos, con diferentes palabras, lo mismo que dice su amo. Entonces el presidente Correa, en el caso de los Druf, dijo que es una magnífica, que es una buena compra con mala suerte. Es decir, los 7 helicópteros, porque ahí voy a sumarme a lo afirmado por el doctor, que 4 se cayeron, pero los 3 también están en tierra. O sea, los 7 helicópteros de la compra no sirvieron para la defensa nacional. Al contrario, han sido una amenaza para quienes van allí o para el uso de esos helicópteros. Primera cosa. Segundo, no es lo mismo comprar un Mercedes-Benz que un Nissan, que comprar equipo militar para la defensa nacional. Esta gente no entiende, no comprende los temas de la defensa y de la seguridad nacional. El ministro de Defensa, saliente, el exministro, doctor Sandoval, el pobre dice, sí, yo hubiera comprado esto, desde mi punto de vista, pero me asesoraron que compre lo otro. Mire, la última imagen que yo tengo como ciudadano, como soldado de este doctor, al cual respeto en su profesión, fue verle en la selva ecuatoriana, con los árboles devastados y los cadáveres de los terroristas por todo lado en angostura, sin saber ni siquiera lo que pasaba. Esa es la imagen que yo tengo. Entonces, como que yo entrara a un quirófano y le dijera, vea, ¿sabe qué?
pucha, y a opinar allí en el quirófano sobre una operación de corazón. Y entonces este señor dice que le han asesorado, pero el doctor sabe y los ciudadanos saben que no le omite la responsabilidad. El que firma ellos. Sobre la firma. Mire, es que se cometieron cosas como, por ejemplo, declarar como emergente la compra de estos helicópteros, ¿no es cierto?, aduciendo temas de seguridad nacional cuando nos bombardearon. Por favor, ecuatorianos, nos bombardearon meses atrás de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces es inaudito. Por eso yo estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que no solamente son los DRUP. Por eso en este juicio político está planteado como primera premisa que estaba vigente la Ley de Seguridad Nacional de 1979, que han querido utilizarle como fundamento para no seguir con las investigaciones y la fiscalización, diciendo cualquier barbaridad, como por ejemplo, que la Ley de Seguridad Nacional no tenía legitimidad, que por acá, que por allá. Estaba vigente, y la ley que está vigente hay que cumplirla. En esa ley se determina la responsabilidad, por ejemplo, del ministro de Defensa Nacional en lo referente a la planificación estratégica de las Fuerzas Armadas. Y entonces, en este juicio político se demuestra que ni siquiera el plan de defensa del país estaba actualizado. ¿Quién es el responsable? El ministro. Me van a decir, pero los militares también. Sí, posiblemente sí, pero no le exime la responsabilidad al ministro. Por eso, una de las lacras de esta revolución ciudadana en contra de las Fuerzas Armadas ha sido poner en el Ministerio de Defensa a estos personajes que no sabemos ni siquiera cuál es el peor. Le declararon persona no grata al Corcho Cordero. Este señor que firmó el contrato es un enemigo declarado, confeso, de las Fuerzas Armadas y ejerció el Ministerio de Defensa. ¿Usted espera algo de estas? No, yo espero que en el próximo gobierno, en el próximo periodo, ojalá democrático, porque ahora no vivimos auténticamente una democracia, cuando haya independencia en las funciones del Estado, cuando se respete los organismos. No tienen toda esperanza en lo que se haga. Lo que están haciendo aquí es un show, es una mentira, es un fraude. ¿Por qué razón? Porque esto debería estar haciendo los organismos pertinentes, que es la Fiscalía, que es la justicia. Este tema ya dejó de ser político, Y entonces habrá que fiscalizar. Por eso, cuando el presidente Correa se refiere a mí y me dicen las sabatinas, por ejemplo, que yo soy una persona que debería el país estar atento porque he sido director de la Academia de Guerra, yo le voy a contestar. Mire, en la Academia de Guerra, cuando uno es militar, estudiaba para la guerra, para defender este país, para estar preparados a la hipótesis más grave que tiene la humanidad, que es la guerra, y defender a la soberanía y al pueblo ecuatoriano. Y nosotros, mi generación, cumplió con esa obligación defendiendo al país. En cambio, por ejemplo, el presidente Correa es economista. Y entonces mire usted ahora, después de los 9 años, cómo está el país en su economía, cómo está el país en los temas realmente estructurales de la economía nacional. Entonces, dejo en la opinión del pueblo ecuatoriano cuál debería ser el peligro que debe estar atenta la ciudadanía. Yo como militar cuando defendí mi país, o él como economista ejerciendo el poder. Doctor Román, ¿qué esperanzas tiene usted en esta comisión? ¿O usted va a llevar el tema, que tendrá que estar haciendo un seguimiento de esto, pero es más jurídico, como dice el coronel, tiene que la Fiscalía actuar? Y ya para ustedes no es el tema DRUP exclusivamente, usted señala todos los otros en los que el señor general Gabel ha actuado. Todo eso le llevó a la muerte según su criterio y todo lo que ha estudiado usted, que es no solo que conoce de derecho penal, sino que es especialista en eso. Vea, Francisco, aparte de las dos verdades que he dicho, el asesinato del general y la caída de los helicópteros, la verdad también de todas estas compras y los millones que se gastaron, y habría que preguntar cuántos aviones Chillita vuelan, qué pasa con las armas de los Super Tucano que no llegaron a tiempo, o que no se hicieron con compra al comienzo diciendo que había errores involuntarios, estamos hablando como Samanes, es que ha habido error de buena fe. Entonces ahora vienen a hablar muchas situaciones diferentes. Pero miren, en conclusión yo quiero sacar
algo que es importante en todo esto. Primero, en los actos de función que están realizando, hicieron todo el tiempo, cuando estaban en la FAE, cuando estuvieron o están en la Contraloría o en la Fiscalía, los actos de omisión, cuando se tiene obligación jurídica de hacer, significa acto de omisión por comisión. Antes teníamos el 292, hoy tenemos el 277. Cuando comenzamos en el asunto de los DRU, miren, nadie trata y quiere hablar de esto, nadie quiere explicar de esto. Se traen motores que son de años anteriores. En aquel entonces, solamente en las defraudaciones se hablaba de identidad de cosa, y teníamos el anterior Código Penal, pues. Entonces hay que preguntar, porque también hay que preguntar al señor Contralor esa parte, porque nunca la puso. Porque en las conclusiones, y no es nada difícil que el fiscal general, cuando comparezca a esta misma comisión, porque dice la señora presidenta María Augusta Calle, que también lo va a invitar al fiscal general, no le vaya a decir, oiga, el Contralor me dijo que solamente había asuntos administrativos, entonces ¿yo qué hago en derecho penal? Pues entonces yo no voy a poder investigar ni intervenir. Claro. Tal vez eso explica los 8 meses y más que no ha hecho nada en el caso del asesinato del general Jorge Gabelli, de la investigación. No se ha expresado el fiscal general. Vea, al señor Contralor le enviamos justamente una documentación, que claro, son documentos que ha recibido la familia en el transcurso del tiempo y básicamente de la misma comisión interministerial. Son datos que están allí. Nos dijeron que no tenían conocimiento, por eso se les ha enviado. Claro, por obvias razones, ahí también nos enteramos, y quiero dejar claro el día de hoy, no sé si esta es una primicia para usted directamente, de mi parte, porque el oficio es de 28 de marzo del 2016, es decir, el día de ayer. Me llega justamente a los señores Patricio Ochoa Santos, Anaís Gabela Ochoa, Sofía Gabela Ochoa, Jorge Gabela Ochoa y doctor Ramiro Román Márquez, justamente en fecha del lunes 28 de marzo del 2016 y tiene fecha de recepción mediante el día de oficio, ayer. Sí, oficio dice 07394. Pero usted no firmó la recepción, señor doctor. No. En todo todas caso maneras, está fechado el 28 de marzo. Justamente a través de una casilla judicial 3934. Es decir, dijeron, enviémosle al abogado. Dice la doctora Marcia Flores Ruata, que me imagino que está diciendo lo mismo que ya me contestó, porque le enviamos una comunicación al Contralor de la Nación sobre unos documentos que aparecieron en Guayaquil, hablando de alguna glosa. Y claro, nos contestaba ahí la señora ingeniera Miriam Cañar y Íñiguez, que establecía que no hay un informe de notificación que conste hechos relacionados con el general Jorge Gabela Bueno. Lo mismo dice la doctora Marcia Flores cuando habla que no ha sido, la glosa 286 del 14 de noviembre del 2013 emitida en contra del general Jorge Gabela Bueno ha sido desvanecida mediante resolución 6981 del 29 de octubre del 2015. ¿Qué es lo que pasa dentro de esto? ¿Qué quiero dejar claro aquí? Que la Contraloría contra el general Jorge Gabela Bueno no tiene nada. Y si había un indicio, ha sido ya desvanecido. Primero, ¿por qué trato esto? Porque todas las personas que están compareciendo, por lo menos la información que tenemos públicamente, tratan de hablar del general Jorge Gabela, pues. Y no dicen que la Contraloría sirve y que es tan buena. Entonces la Contraloría que ha escarbado. Y además ha escarbado, pues, ¿no? Entonces el general Jorge Gabela ha sido escarbado y no tiene ya ningún problema en la Contraloría. Pero hay una cosa que sí quiero dejar claro. La Contraloría le falta escarbar, pues. Y si tratan de utilizar el mismo, se trata de utilizar la misma ¿qué significa técnica, escarbar? Hacer hueco tal vez y llegar más allá. ¿Qué pasa con las actuaciones de cada una de las personas que están vivas y que tuvieron actos de función en los diferentes momentos? Yo quisiera que eso sí explique la Contraloría y que explique la Fiscalía, pues. Porque cuando tienen que hacer las investigaciones, además yo tengo entendido que también hubo una denuncia, y tengo entendido que se la hizo por el señor coronel Cobo, una denuncia a la Fiscalía General. Hay varios momentos que conoció la Fiscalía ya hechos y tenía que investigar, pues, porque el fiscal tiene la obligación de investigar, nadie más. Entonces, en esa parte, creo yo que sí hay mucha omisión de
momentos que han ido demasiados pasando. silencios. Me perdonan. Mire, en derecho penal nosotros decimos omisión y acción. Ya. Cuando se maneja justamente el acto de función, hay actos impropios y propios. ¿Qué significa? No es que no está tan mal enterada la señora Calle. Ella dice es que también hay que traer a los que vendieron los helicópteros. Eso es un delito impropio de función, pues. ¿Por qué? Porque hay terceras personas que no son funcionarios que intervinieron también en los actos. Y esos también tienen que ser investigados. ¿Quién sabe que después de la investigación no tengan la demanda todavía en los juzgados civiles contra la señora Patricia de Gabela, el general Gabela y la familia como herederos, además, para cobrarles millonadas por daños morales, entre comillas? Entonces yo creo que aquí, mire, hay que tener un poco de decencia en la vida. Yo creo que hay que tener un poco de objetividad en la vida. Yo creo que las cosas se tienen que hacer con verdades. La familia tiene, por conocimiento del Comité Interministerial, un informe y un oficio que le envió el señor exministro, justamente que era de Seguridad Interior. No el arquitecto Cordero. No. El almirante. El almirante Arellano. Al señor presidente Rafael Correa, Ya. que en un momento establecieron que había documento secreto. Tengo entendido que la Comisión Interministerial debe haber levantado ese secreto y haber hecho el trámite respectivo, porque nos entregó a nosotros, justamente en el informe que nos entregaron. Y en ese documento sí dice justamente muchas verdades. Primero, de quién vendía las armas, y vendía especialmente, o vendió los helicópteros DRUF. Y no son funcionarios, sino terceras personas. En otra parte, ¿qué pasa frente a una posición de que no querían que esté el general Jorge Gabela como comandante de la FAE? Yo sí quisiera que eso se investigue, pues la asamblea que tanto está investigando. Que investigue y que diga, bueno, concretamente, ¿cuáles eran los reparos a eso? ¿Por qué? ¿Por qué no querían que esté el general Jorge Gabela? ¿Por qué se amenazó al general Jorge Gabela y por qué se amenaza a su familia? Hasta este momento, cuando incluso se hace comparecer por un alto oficial a su hijo, que está en servicio activo. Y yo cada vez hablaré y diré estas cosas, porque nuestro país debe conocer, nuestra gente tiene que conocer estas cosas. Se le da posiciones y dice, tal vez le damos el pase a tal lugar, y de ahí vos sabes que no regresan. Entonces, ¿qué quieren decirnos a los miembros familiares, en este caso, determinadas personas, o personas que están también estableciendo aquí? El hijo del general Gabela es oficial de la FAE también. No solamente él, tiene también un yerno. En todo caso, la parte fundamental es esta. Yo no quiero dejar de no tratar algo que es muy importante. Todo lo que están haciendo y todo lo que dijeron que han investigado tiene que ser tratado en un momento determinado. El caso del general Jorge Gabela, el asesinato del general Jorge Gabela es un caso de lesa humanidad, porque intervinieron personajes del Estado, empleados del Estado. El Estado ecuatoriano ya ha sido hasta sancionado por estas cosas. Aquí estamos viendo en forma concreta, miren, todas las comparecencias, nadie ha dicho que no ha intervenido en la compra de los grupos y que no ha sabido de eso. El acto de conocimiento, me imagino que deben tener asesores o abogados que les digan o les asesoren, ¿no? El acto de conocimiento en el tipo subjetivo significa responsabilidad. Entonces nosotros estamos justamente y objetivamente haciendo esta espera por documentación. Nosotros tenemos que enterarnos de las cosas. Nosotros cuando hacemos una expresión de cualquier nivel, usted ve, lo hacemos siempre con documentos. Yo le he traído, por ejemplo, el informe de Contraloría, le he traído los documentos concretos que se ha enviado al señor Contralor, porque este tipo de cosas son totalmente objetivas. Nosotros no vamos a hablar sino con nuestra verdad. Además, siempre, mire, Francisco, siempre siguen así apareciendo datos y relacionando casos en este país. Aquí hay personajes que están en otros juicios, pero que también topan el caso Gabela. Y eso está apareciendo en los diferentes momentos.
Aquí hay casos que tratan de proteger a otra. Ya. Entonces, mire, ahora no voy a decir actos de corrupción, porque claro, como estoy de miembro, yo agradezco siempre esa nominación que hicieron de las organizaciones que lo hicieron, y veo que tenemos un gran respaldo ciudadano. Eso para nosotros, miembros de la comisión, es tan importante también. Siempre, no solamente Manduyacu, no solamente la Refinería del Pacífico, no solamente el Palo Azul, que ayer yo escuché a un ex fiscal general hablando con usted, que hablaba del Palo Azul y que estaba Petrobras. Y ahora Petrobras, ¿cómo está en Brasil? ¿Qué está pasando? Cuando se hace movimientos de tierras y se utiliza una misma empresa brasileña que se llama Odebrecht. Entonces, aquí hay muchas cosas, y en la compra de armas también, pues. Entonces, yo creo que los ecuatorianos tenemos que mantener... Estamos en una especie de baño de verdad ahí. Sí, totalmente. Pero que hay que esperar. El poder tiene que hacerlo, pues. Los funcionarios del poder, desde el señor presidente de la República, señor vicepresidente, el fiscal general, el contralor, los asambleístas, los jueces, tienen que darnos ese baño de transparencia. Pero si no lo hacen, ¿qué va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar? Que la población se toma la justicia por sus manos, pues. Y por eso se hace. Y se pierde la institucionalidad y se pierde la democracia. Y hay confrontación. Y pasamos a no tener paz, porque el Estado, justamente de no tener paz y llegar a una guerra o estar en actos de violencia, es justamente cuando hay inconformidad total de la población. Señor Coronel Cobo, ¿qué espera usted de esto? Usted tiene la denuncia presentada en la Fiscalía y todo. ¿Qué debe descubrir o usted qué descubrió ya y que lo que necesita es que alguien ratifique lo que usted ha dicho? Yo me ratifico en que no confío en las instituciones del Estado en este periodo que estamos viviendo de la pseudo-revolución ciudadana. La Fiscalía no cumple con su papel, la Asamblea tampoco, la Contraloría medias tintas, es decir, aquí hay un show, hay una función de un circo que quiere levantar polvareda para tener impunidad o también para distraer la atención. Aquí en este periodo no se va a lograr que la justicia impere. Yo me ratifico en que buscaré siempre como ciudadano, como militar, un lugar, una trinchera para buscar que se haga justicia, especialmente con las gloriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas. Le voy a leer esto que realmente para que el doctor conozca. Yo le pedí al jefe del Comando Conjunto, al general de división Fabián Varela, que me dé información sobre la planificación militar para determinar lo que había pasado en Angostura y en base a qué compraron los helicópteros Drup. Entonces, claro, mire lo que me dice él. Igual es documentación secretísima, pero ya es pública. Él me mandó firmado. Entonces, yo le pregunto, después del 1 de marzo del 2008, Angostura, ¿qué cambios sufrieron las posibilidades más probables de los anexos de inteligencia de los planes antes mencionados? Mire lo que me dice. El anexo B, plan de inteligencia del referido plan, en el párrafo 4, escenario prospectivo, establece las amenazas que a nivel seguridad interna enfrenta el Estado ecuatoriano. C, literal, el plan militar de guerra de las Fuerzas Armadas, CENEPA 1, continúa vigente. ¿Qué fecha continuaba vigente? En el 2009, en septiembre del 2009. Esto quiere decir que compraron los helicópteros Drup cuando no tenían la planificación militar actualizada. ¿En base a qué, entonces, hicieron los requerimientos para esa compra? ¿En base a qué declararon emergente esa compra? Cuando, obviamente, existía un plan que tenía que estar actualizado y que en ese momento, cuando estaba vigente la Ley de Seguridad Nacional de 1979, tenía una responsabilidad vital el ministro de Defensa Nacional. Taparon, echaron al tacho de la basura la gran oportunidad de fiscalizar y ahora tenemos en el camino muertos, tenemos en el camino pérdidas económicas, por más que diga Cordero que ha sido un gran negocio y que con los seguros de 2 o 3 helicópteros ya pagan la cuantía de estos helicópteros. Eso es vergonzoso. También es vergonzoso atacar a una persona que está fallecida y que la gran mayoría
del pueblo ecuatoriano cree que fue asesinado no por la delincuencia común. Por más que ellos digan lo contrario, el pueblo ecuatoriano cree lo contrario, en su gran mayoría. Yo, por ejemplo, hago ahora 2 pedidos. El primero, ¿cómo puede ser posible? Aunque yo sé que le daría un poco de legitimidad a esa Asamblea Nacional, que no me llamen a mí a comparecer en esta supuesta investigación. Pero que no la creo. Se la puede primera potencializar. Cosa. Segundo, voy a hacerlo y lo pido al doctor que me ayude a presentar donde yo creo que va a tener un mejor destino esta denuncia, con todos estos documentos que son legítimamente obtenidos, porque en caso contrario no hubiesen podido ser presentados en un juicio político, por la vía normal de pedidos de requerimientos. Voy a entregar a esa comisión, a la Comisión Cívica Ciudadana de Control de la Corrupción. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también estamos planteando que en el próximo periodo presidencial, en el próximo periodo democrático, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es fiscalizar. El resto no de perseguir. Fiscalizar para buscar justicia. Pero por eso mismo, ¿no? Ahora que están de moda las conspiraciones, siempre que hay crisis, me están conspirando, el golpe blando y tanta cosa. No, los soldados y policías en mayo del 2017, del año 2017 deben cerrar fronteras, puertos y aeropuertos, y hasta tapar las alcantarillas, para fiscalizar en este país. Doctor Román, con usted terminamos no solo agradeciéndoles la presencia, sino que, ¿qué espera usted? O lo que nos ha dicho antes, hay que tener paciencia, no desesperemos, pero la verdad es necesaria ya. Vea, Francisco, lo que pasa es que para el asunto internacional nosotros tenemos que agotar recursos. Ya. Esa es una parte que yo le he manifestado, eso sabemos dentro de derechos humanos. Pero hay una cosa que es muy importante. Aquí están apareciendo muchos datos que ya debe y tiene el fiscal. Ya le entregaron pues el informe en julio del año anterior. Y usted ve tantos meses que hemos pasado que no ha tenido ni siquiera la delicadeza de convocar ni siquiera a la viuda, a sus hijos, a rendir una versión. Pero cada persona en su función responderá en su momento como debe hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Primero, las comparecencias. Ya. El pronunciamiento del Contralor. Porque nosotros hemos enviado documentación y el Contralor ha ofrecido a la familia contestar y básicamente haga lo que tiene que hacer. Cuando tenga conocimiento de un delito, lo ponga en conocimiento del fiscal. Otra parte, nosotros lo que sí mantenemos y mantendremos siempre es una paciencia para escuchar. Pese a que se hable falacias, se mienta, se manifiesta una cantidad de cosas y se proteja a diferentes funcionarios dentro del poder. Porque en el fondo lo que estamos viendo es que hay una protección por diferentes estamentos y diferentes momentos. Mira, hasta en las sabatinas he hecho eso. Es una pena que mi país esté así. Pero la familia y los abogados estamos muy frontales en algo que es necesario entender. Seguir las acciones legales que tenemos derecho a hacerlas. No solamente de derecho penal. Todas las. Quede claro eso. No solamente de derecho penal. Así que dejen de estar injuriando. Dejen de estar difamando. Respeto, más que nada, a la memoria del general Jorge Gabela. Eso lo pido yo públicamente. Aquí nadie tiene por qué estar hablando del general. Y en segundo lugar, dentro de las cosas, lo único que tiene que hacer es explicar al país, no a la familia nomás, al país, todo lo que hicieron en su momento o dejaron de hacer en su momento. Esos son los actos de acción y omisión. Esas son las funciones que tuvieron y tienen en este rato. Y por último, a las diferentes comisiones que se han conformado, a los diferentes momentos que se han conformado, y a diferentes personajes que han existido en este país. Ahí. Mire, los DRUF ya están haciendo renunciar ministros. Espero que no hagan renunciar a asambleístas también. Y espero que no hagan renunciar a Contralor y al fiscal general.
porque parece que eso va a ser la constante. Y no solamente son los DRUP, señores, son diferentes cosas que se opuso y compras que se opuso el general Jorge Gabela. Eso sí queda claro ahora. Yo quiero agradecerles, se nos fue el tiempo, es un tema, por favor. Voy a leer el numeral 10 de la contestación del general Varela. ¿No? Le pregunto, ¿cuáles son las vulnerabilidades que arrojó el diagnóstico posterior al 1 de marzo del 2008 para que los dos hechos en contra de la soberanía e integridad territorial hayan sucedido? Los dos hechos son la presencia del puesto de mando del narcoterrorismo en nuestro territorio y el ataque colombiano. Mire lo que me contesta. No, pues el doctor Sandoval. No, pues él es médico cirujano. No, el general Varela, jefe del Comando Conjunto, que me imagino que se ha de saber de ciencias militares. El franco proceso de deterioro de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y el hecho de que el gobierno de Colombia haya adoptado la estrategia del ataque preventivo como política militar para solucionar sus problemas de seguridad interna, configuran las vulnerabilidades más graves que enfrentó el Ecuador y sus Fuerzas Armadas durante el año 2008. ¿Por qué compraron helicópteros chimbos entonces? Queremos agradecer al señor coronel Fausto Cobo, al señor doctor Ramiro Román y al asambleísta Diego Salgado, con quienes hemos compartido, hemos reflexionado sobre el tema DRUP, que como ha dicho el propio general Borges, son 6 años y hace falta clarificar. Hay vidas de por medio y el país, como todo, necesita una verdad. Muchas gracias a ustedes por comparecer y nos estaremos encontrando el día de mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario.